lugar, hermanos, escuche bien, en donde el pecado, todo el pecado y la santidad pudieron juntarse. Porque quiero decirles, hermanos, que Dios, previo a esto, les había dicho a su pueblo: oigan, si ustedes deciden caminar por allá, seguir en pecado, yo no puedo, ¿qué? Seguirlos. Porque Dios, un Dios santo, no puede convivir en ningún momento ¿con qué, hermanos? Con el pecado. Él es santo. Y podría decir otra vez, ¿Él es qué, hermanos? Santo. Y finalmente puedo reiterar y decir, Él es santo. Entonces, Dios les dijo, yo no puedo, porque si me quedo con ustedes, y yo siendo un Dios santo, y ustedes siendo un pueblo, ¿qué? Pecador, ¿qué va a pasar con la santidad y con el pecado, hermanos? ¿Qué hace la santidad, hermanos? ¿Qué hace Dios con el pecado? ¿Lo que, hermanos? A ver, pregúntenle a Noé, que fue testigo de lo que Dios hizo, un juicio o no. Y fue un juicio leve. Así, no, hermanos. Jehová como que acabó con el pecado más o menos. No, hermanos. Él acabó con todo. A la hoguera se le dio la oportunidad de darle un tiempo para que diera fruto, pero si no dio fruto, ¿qué fue? ¿Qué pasó con la hoguera? La secó por completo. Hermanos, Dios, un Dios santo, hermanos, si usted le pide que Dios esté con usted, hermano, Dios le va a decir, el que yo esté contigo va a tener ¿qué? Consecuencias. Porque el pecado yo no lo ¿qué? No lo soporto, no lo tolero, no puedo tolerar algo de pecado. Y entonces la manera de que yo esté contigo va a ser que yo empiece aquí, hermanos, a podar, a cortar todo lo que hermanos, te estorba. Porque así pasa con los jardineros cuando arreglan una planta, ¿no? Cuando tiene plaga o algo, ¿qué hace? La corta. Y traemos algunos bichos o no, hermanos. Pues sí. Recuerdo los niñitos que de repente tenían piojos. Al lunes siguiente, ¿sabe cómo llegaba el niño? Pero brilloso de la cabeza. Y ya decían, ahora sí, ningún piojo. A cortarse la cabeza. Y la reina decía que le corten, ¿qué? La cabeza, ¿no? Tiene que ser aniquilado el pecado. Hermanos, el único lugar donde el pecado y la santidad de Dios pudieron juntarse, ¿dónde fue, hermanos? En la cruz, en el Calvario. Y cuando esa santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre se juntaron en esa cruz, esto fue algo fatal, impresionante. El pecado casi aplasta por completo ¿a quién, hermanos? Al Hijo de Dios. Por eso leemos que Dios dijo a Moisés, yo no sigo con ustedes y yo mejor, ¿qué les envió? ¿Qué dice el versículo 2? Dijo, a ver, hermanos, el versículo 2 dice, y yo iré contigo delante de ti. A ver, ¿qué dice ahí? Y yo enviaré delante de ti el ángel. Mire, hermanos, esto es una historia que quizá usted conocía, pero quizá no recordamos o no recordamos a detalle esta parte tan importante. Dios le dijo a Moisés, yo no voy a seguir contigo. Tú y yo hasta aquí llegamos y yo voy a enviar el ángel delante de ti. Pero yo no. Porque si yo me presentara y yo los acompañara, voy a terminar ¿con qué? Con ustedes, voy a destruirlos a todos. Dios promete que ese ángel, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál era la tarea de ese ángel, hermanos? ¿Acabar con quién? No, con sus enemigos principalmente. Y allí comienzan a enumerarse una serie de ¿qué, hermanos? De pueblos, ¿sí? Habla de cananeos, de amorreos, de hititas, fereceos, jebeos, jebuseos, etcétera. Porque obviamente Dios estaba enojado, hermanos, y siempre va a estar enojado ¿con qué, hermanos? Con el pecado.
Dios no soporta el pecado de su pueblo, el pecado de cualquier nación, no solamente de su pueblo. Obviamente se entristece más con su pueblo, porque su pueblo conoce la verdad, porque ese pueblo contó con la revelación de Dios. Pero con toda nación injusta, hermanos, con toda nación pagana, Dios ejecuta, ¿qué, hermanos? Juicio. Y bueno, ya veremos en la guía de emociones, en esas oraciones, una de los lugares donde no hay acceso, está totalmente cerrado el acceso. ¿Sabe qué nación es, hermanos? Indonesia. ¿Y sabe qué ha sufrido Indonesia en algunos años, hermanos? ¿Sí sabe? No he escuchado de cosas terribles que le han pasado en Indonesia. Nunca escuchó de un tsunami que llegó por allá y devastó a tantas personas. Es una de las naciones más idólatras que hay. Hermanos, de hecho Dios en el versículo 1, mire, hay algo distinto que quizá usted no lo nota. Vaya por favor al verso 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú, ¿y qué dice? ¿Qué nota? ¿Qué nota, hermano? ¿Qué dice? Ay, 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 ¿qué no era mi pueblo? Y ya no lo llama, ¿qué? Mi pueblo. ¿Cortó o no cortó Dios, hermanos? Ya. ¿Quieres seguir en el pecado? Sigue. Esto es algo que les he platicado ya en muchas ocasiones cuando dicen, pastor, oiga, a ver que en la Biblia, ¿dónde dice que no se debe fumar? No, la Biblia dice todo lo contrario, dice que fumes más. Ay, ¿dónde, pastor? Pues sí. ¿Qué le dice? Revuélcate, ¿qué? Revuélcate más. ¿Quieres estar en el lodo? Pues órale, revuélcate más. ¿Quieres seguir en el pecado, hermano? Sí, váyase, pero no olvide lo que vimos apenas en Lucas, que el postrer es que es peor. Hermanos, le dice, tú y el pueblo que has sacado, y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Cuando nuestras vidas no reflejan la santidad de Dios, ¿sabe qué indica eso, hermanos? Cuando nuestra vida muestra otra cosa, eso indica de que yo simplemente no conozco sus caminos. No conozco qué Dios, he dejado de desconocer a Dios. Me he olvidado de su enseñanza, de sus caminos, de su proceder. Y por lo tanto mi vida no puede reflejar nada de Dios, hermanos. Algo que se les insistía a los reyes, hermanos, ¿se acuerdan? Que se les decía, no te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda, sino anda en los caminos de tu padre, ¿qué? David, ¿se acuerdan? Había un ejemplo, había una línea, había un punto al cual seguir, una referencia. Y usted y yo no solamente tenemos la referencia de hombres grandes como Abraham, como Isaac, como Moisés. No, hermanos, nosotros tenemos la mayor y más grande referencia, que es ¿quién, hermanos? Cristo. Él es el camino. A Él tenemos que seguir. Entonces, hermanos, si mi vida no refleja la santidad y lo que refleja son todo lo contrario, entonces esa vida indica que yo simplemente me he olvidado de Dios. No le conozco, no reflejo nada de Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? En ese momento decidió enviar un ángel. Y el ángel que iba a enviar, él le quitaría los problemas que tendrían, porque dice que él sacaría a sus enemigos, ¿sí o no, hermanos? Él iría por delante. Por delante, hermanos, en un ejército, los que mueren al principio de una batalla en un ejército que luchaba cuerpo a cuerpo, ¿quiénes eran, hermanos? Los que van enfrente. ¿Y el ángel de Dios iba a ir atrás? Iba a ir adelante. Esto entonces nos muestra que este ángel
de Dios enviado cumpliría esa tarea y esa promesa de Dios de acabar y destruir a todos sus enemigos. Iba a expulsar de en medio de ellos, de enfrente de ellos, a todas las tribus paganas. Y probablemente el pueblo estaba contento con eso, pero hermanos, la realidad, yo le preguntaría, ¿Moisés se quedó contento con esto, hermanos? No. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés le había pedido a Dios una sola cosa. No le pidió un ángel, le pidió que él estuviera con quién. Acompáñame, Dios, tú hazte presente, que tu presencia esté con quién, conmigo. Entonces, Moisés no. Moisés entendió perfectamente bien el mensaje y sus implicaciones. Moisés estaba perturbado, estaba atribulado, estaba triste, no quería moverse del monte, porque él entendía que Dios de una u otra forma los había, ¿qué, hermanos? Dejado. Vea lo que dice el versículo 15, por favor. Vea, ese es el ruego de Moisés. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir con quién, conmigo, no que no nos saques de aquí. Moisés sabía que era más importante, ¿o no, hermanos? Sabía que era más importante. Mire, hermano, yo quiero que este mensaje y esta parte de enseñanza bíblica rompe paradigmas o cosas que usted y yo tenemos en la cabeza. Usted y yo estamos acostumbrados a que en la vida tenemos problemas, ¿o no? Constantemente, todo el tiempo tenemos problemas. Y usted y yo no la pasamos resolviendo ¿qué? Pues problemas. O intentamos resolverlos. A veces, hermanos, cuando intentamos resolver algo, ¿qué sucede? Como cuando yo de repente mi esposa me pide que arregle algo, ella reflexiona y dice, no, mejor no lo arregles tú. Porque sabe que mis manos son, ¿qué, hermanos? Peligrosas. Y que lejos de arreglar algo, ¿qué va a pasar, hermanos? Lo voy a descomponer más. Bueno, hermanos, usted y yo muchas veces nos sucede esto. Tratamos de arreglar algo y en lugar de arreglarlo, ¿qué pasó? Generamos más problemas. No supimos hacerlo de la manera adecuada. ¿No? Entonces, qué lamentable es esto, pero Moisés quería la presencia de Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no quiero salir de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En ese momento Dios decidió enviar a ese ángel que iba a expulsar a las tierras o las tribus de ese momento que estaban allí causando estorbo, tribus paganas. Pero Moisés estaba aún así triste y molesto, entristecido, no quería moverse de allí. Y dice, si tú nos obligas, tendremos que ir, porque tú eres Dios, pero no nos hagas ir. Y el pueblo hizo ¿qué? Duelo, se entristeció, lloró, pero Moisés decidió hacer otra cosa. ¿Sabe qué hizo Moisés? Oró. Moisés se puso a orar. Hermanos, tú y yo no podemos cambiar el pasado. ¿Quién puede cambiar el pasado, hermanos? Las cosas que usted ya dijo, si usted lo hizo algo, si usted ya le sacó la lengua a alguien, si usted ya hizo algo, hermanos, ¿qué puede regresarse al pasado? No lo puede hacer. Pero aquí me detengo y esta es parte importante de lo que quiero que la palabra nos enseña hoy. Es efectivamente que no podemos cambiar el pasado, pero, hermano, Moisés sabía que lo que ocurrió ya había ocurrido, pero Moisés también sabía que la oración, a través de la oración, usted y yo podemos cambiar el impacto, el efecto, el daño que el pasado nos ha causado en el presente. Podemos cambiar en el presente el daño que el pasado nos ha causado. Porque, hermanos, lamentablemente hay personas que deciden quedarse con las cosas que les hirieron, ¿o no, hermanos? Y guardan en su corazón, ¿qué, hermanos? Estos recuerdos les guardan rencor, y al guardar rencor guardan, ¿qué, hermanos? Enojo, ira, y guardan esto y se llenan de molestia.
Y cada vez que se acuerdan es como echar, como decimos, ¿no? Y yo no sé, hermano, si usted entiende lo que es echar sal a la herida, pero si no, córtese y póngase sal y entonces vas a ver lo rico que se siente. Hermano, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que cuando volvemos a sacar lo que hicimos de allá, hermano, usted y yo volvemos quizá a sentirnos y guardamos eso y ahí lo estamos machacando y machacando, ¿no? Como una monserga que está siendo lastimosa y eso, ahí nos quedamos. Yo no sé, hermano, pero yo tengo el caso y son cosas que nos marcan. Pero, hermanos, ningún pasado en Dios, en Cristo, hermanos, las cosas del pasado deben de quedar allí y lo que hicimos, porque Dios nos ha, ¿qué, hermanos? Nos ha perdonado. Pero yo recuerdo mucho el caso de la señora Diana Rodríguez, que por más que le visitábamos, por más que le hablábamos, ella seguía guardando en su corazón la tristeza y el dolor. Y hay así, hermanos, personas que durante muchos años y años, y pasan los años, siguen viviéndose, lamentándose, enojándose, echando la culpa por las cosas que, ¿qué, hermanos? Que pasaron. ¿No? Pero yo quiero decirle que Moisés se puso a orar, porque cuando uno está así, cuando las cosas salen mal y cuando sentimos que Dios nos ha dejado, que realmente más bien es que nosotros ¿qué, hermanos? Nos alejamos de Él. Esa es la realidad. Y usted se siente así, entonces usted puede orar a Dios y pedirle que esas cosas que le han herido, le han lastimado, se queden allí en el pasado. Porque usted, yo decía, esas personas lo traen continuamente, recuerdan cuál es la razón por la que están así en esa situación y continúan arrastrando el pasado y el pasado termina marcándolos o termina dañándolos toda su vida. No sé si conozcan a esas personas, pero se quedan así, con ese dolor, con ese enojo, con ese coraje, y cada vez que se acuerdan, llámese de su esposo, llámese de sus padres, llámese de su jefe o de las cosas, ellos siguen sintiendo ese enojo como si fuera en ese momento. Qué lamentable es eso. Pero Moisés sabía que a través de la oración tú puedes cambiar en el presente la manera en cómo vivirás en el futuro por lo que has aprendido en el pasado. Voy a repetir esto, hermanos, A ver, a través de la oración, usted y yo podemos cambiar nuestro sentir en el presente para que eso cambie nuestra forma de vivir hoy y eso puede impactar en el futuro por lo que yo he vivido y aprendido en ¿qué, hermanos? En el pasado. ¿Sí me explico? Entonces, a través de la oración, Dios puede cambiar la manera en que usted está viviendo. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Y que usted finalmente deje eso atrás en el pecado, en el pasado, el daño, la forma en que fue lastimado, la forma en que fue tratado, usted lo deje atrás, ¿sí? Y Dios cambie su presente ahora, para que este presente pueda convertirse en un futuro mejor, gracias a Dios por lo que usted ha aprendido de las cosas que, hermanos, pasadas. Es a través de la oración que usted hace en el presente y Dios puede cambiar esa manera en que usted va a vivir en el futuro por todo lo que usted ha aprendido antes en su pasado. Moisés aprendió que los caminos de Dios son caminos, hermanos, de oración santa. Y no de cualquier petición. Y subraya, yo quiero que subraye eso, no de cualquier petición. En ocasiones, hermanos, algunas personas se han acercado conmigo, me llaman y me dicen, me mandan algún mensaje, oiga pastor, pasó esto, ¿puede hacer una oracioncita por mí, por favor? Le voy a ser sincero, a veces me gustaría, cuando me dicen eso, me molesta un poco o mucho, y me gustaría responderles, no puedo hacer una oracioncita por ti porque no conozco a un Diosito, ¿no?
Cuando dicen esas personas, es que Diosito, pero te equivocas, ni si te atrevas a decirle Diosito. El único chiquitito aquí eres tú, porque Él es inmensamente poderoso, grande en gracia, en amor, en misericordia, y también inmensamente grande en su ira y en su enojo para con el pecado. Entonces, los caminos de Dios son caminos de oración, de esa oración santa, y escucha cómo Dios nos habla acerca de esto. Quiero que usted me acompañe a capítulo 4 de Santiago, por favor. Mi hermana hacía referencia hace un momento a, creo que sí fue Santiago 4. Bueno, ¿fue 5? Vamos al 4, Santiago 4. Tenemos allí, y yo quiero que corrijamos esta idea, porque muchas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, pero es el mismo. Verso 2, capítulo 4 de Santiago. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen, ¿qué, hermanos? Homicidio. Esta es la versión Biblia de las Américas, puede compararla con la versión Valera. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen ¿qué? Hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. A ver, hermanos, aquí atención todos. Dios no responderá a oraciones que no han sido hechas. ¿O sí, hermano? Dios no va a responder oraciones que no han sido hechas. Si no tenemos, hermanos, es porque no, ¿qué, hermanos? No oramos, no pedimos. Santiago 4 es muy claro. No tienen porque no, ¿qué? No piden. No piden. Entonces Dios no puede escuchar si usted no ora. Ore a Dios, siga orando a Dios. Apenas mi hermana Rosaura me decía, oiga, pastor, hay oraciones que me piden los hermanos, la misma oración todo el tiempo. Y yo le iba a decir, pues no ore ya por eso. ¿Sí está bien? Pues no, vamos a estar orando. Y si, como decía mi hermana, que le extrañamos aquí, mi hermana Méndez, ¿verdad? Sigan orando por la familia, y decía la familia, ¿se acuerdan? Sí. Y mi hermana ahora, Pineda Arias tal, y vamos a estar orando por la salvación de esa familia, la familias de mi hermana Sofía. Tenemos que orar, hermanos, y mi hermana pide por los sobrinos, ¿no? Y ya no sabemos los nombres de los sobrinos, pero a ver, ¿quién de nosotros le ha hablado a los sobrinos? Tenemos que estar insistiendo, llorando. Y hermanos, esta misma oración que lleva mi hermana, la llevaba antes su antecesora, ¿se acuerda quién? La hermana Queta. Y ahí estaba, por lo menos esos dos chamacos no los dejaba, Aarón y Isaí. Era la oración constante de mi hermana Queta. Y así tenemos que orar, y no descansar, y seguir orando, y seguir orando. Y todos los días orar porque Dios toque sus corazones. Pero si podemos hablarle, sería mucho mejor, hermanos. Entonces el pueblo tenía que aprender lo que Moisés había aprendido o estaba aprendiendo, y estaba algo por aprender todavía mucho mejor. Entonces Dios no va a responder oraciones que no han sido hechas, y nosotros necesitamos pedir a Dios, pero hacer oraciones santas. Antes de orar, hermano, usted tiene que ponerse aquí, hermanos, a cuenta con ¿quién? Con Dios. Porque si usted no se ha arrepentido delante de Dios y usted está pensando que Dios va a escucharlo en la condición de pecado que usted está, déjeme decirle que Dios no va a, ¿qué, hermanos? Escuchar absolutamente nada. Desde un camino de pecado, Dios no va a escuchar. Dios, de una u otra manera, de una forma figurada, por así que usted pudiera entenderme, tenemos que regresar a su camino. Usted y yo nos hemos apartado y esperamos que Dios, estando en nuestra vida de pecado, oremos a Él y Él va a responder, hermano. El
hijo pródigo tuvo que reaccionar y antes de pedir otra cosa tuvo que reconocer: he pecado. ¿Con quién? He pecado contra Dios. Hermano, entonces tenemos que regresar a Dios en arrepentimiento, en fe, arrepentidos a Dios, contritos, humillados, como dice la Escritura. Y entonces, si no regresamos a Él, si no regresamos a sus caminos, que son caminos de santidad, entonces Dios no va a escucharnos y mucho menos va a, ¿qué, hermanos?, a responder. Entonces el pueblo tenía que aprender esto. Dios había prometido un ángel a Moisés y le dice a Dios: yo no conozco quién es ese ángel. Y si alguien pudiera decir: ¿cómo es que Moisés parece muy egoísta o muy presuntuoso al señalar esto? ¿Sí? Que le pida a Dios que le dé el nombre. O sea, casi Moisés le dice: bueno, pues dime el nombre, como si Moisés pudiera calificar o evaluar. No sé qué estaba esperando Moisés, la verdad, hermanos, pero Dios había prometido un ángel y Moisés estaba como entrando al lugar donde él quería entrar. Moisés no estaba contento con que el ángel le acompañara, porque aunque sabía que el ángel significaba la parte de la ayuda de Dios a ese pueblo, porque él se encargaría de sus enemigos, Moisés también estaba consciente que nunca había pasado esto, sino que él, durante este trayecto del Éxodo, siempre Dios había estado ¿con quién, hermanos? Con ellos. A ver, hermanos, en el día, ¿cómo estaba la presencia de Dios manifestada con ellos? ¿Cómo? Con la nube. Y por la noche, ¿cuál era? Con la columna de fuego. ¿Estaba la presencia de Dios con ellos, sí o no? La presencia de Dios había estado constantemente. Y ahora un ángel, no Dios, un ángel estaría delante de ellos. Moisés entonces quería contar con la presencia de Dios. Y nada más que la presencia podría satisfacer lo que Moisés quería. El ángel puede ser un símbolo de bendición, y en cierto sentido lo era, pero Moisés sabía que esto representa una reducción o representaba una reducción significativa de lo que ellos hasta ese momento habían tenido. Ellos antes habían tenido todo el tiempo la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Y ahora simplemente que ya no la tendrían. Entonces Moisés no salió detrás de una bendición, Moisés salió detrás del que bendice. El ángel le iba a resolver sus problemas, pero lo que Moisés quería, escuche bien, hermanos, y con esto quiero terminar. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Que Dios resuelva sus problemas o que Dios esté con usted en medio de sus problemas? ¿Verdad? ¿Es diferente o no, hermanos? ¿Qué prefiere? ¿Que Dios los resuelva y que usted se quede sin la presencia de Dios? No, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es en los problemas, es allí, en la enfermedad, en el caos, en el conflicto, en la soledad, en el dolor, en la tormenta, donde entonces podemos ver la manifestación plena de ¿quién, hermanos? De Dios. Es Él que en medio de la tormenta habla al mar y calma. Es en medio del dolor donde Él trae consuelo y fortaleza. Es en medio del dolor y de la separación y de las cosas que nos angustian donde Dios se muestra amoroso para con nosotros. Entonces nunca pida a Dios que Dios resuelva sus problemas. Pida que Dios esté con usted en medio de la prueba. Esa es la manera en que un creyente tiene que aprender. Dios, quédate conmigo. Hazte presente en medio de mi dolor y de mi aflicción. Que tu presencia esté conmigo. Yo no solamente quiero, porque hoy muchas iglesias, hermanos, se manifiestan y se muestran como iglesias que pueden resolver sus problemas, ¿qué, hermanos? Económicos, de todo tipo, sus enfermedades. Hermanos, no. Lo que un creyente necesita es que Dios esté ¿con quién? Con él durante toda su vida. Entonces mi oración esta tarde es que Dios, que tu presencia esté con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Que Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.